Ya jóvenes, entonces vamos ahora con el texto 3, ¿sí? Vamos con el texto 3 de inmediato. Dice lo siguiente aquí. Tú, una persona entre 7000 puede hacer la diferencia. El cambio climático es un problema de consumo personal. Científicos suizos dicen que la humanidad podría limitar sus efectos si cada persona usara solo 2000 vatios de electricidad al año. El estadounidense promedio consume 12000. Un bangladesí usa 300. El reto es una reducción concienzuda en los países occidentales, según escribe Naomi Klein, en Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. La elección del estilo de vida, como viajar menos, además de mejores regulaciones y tecnologías, ayudará a reducir las cifras. Luego señalamos lo siguiente aquí, ¿no? Eh, la huella de una casa pequeña. Desde 1973, el hogar promedio estadounidense creció 60% hasta alcanzar 247 metros cuadrados. Un mundo con temperaturas más elevadas podría ayudar a revertir, ¿sí? La tendencia. Jay Sheffer, izquierda, pionero californiano en vivir en casas pequeñas, desarrolló un estilo de vida en 8.9 metros cuadrados, plano abajo, y ayudó a otros a construir hogares diminutos. Los desarrolladores en New York y San Francisco crearon un equivalente urbano, los microdepartamentos. Vean ustedes estas pequeñas casas, ¿no? Entonces, al parecer son casas sostenibles, ¿no? Casas pequeñísimas, digamos el impacto medioambiental es mínimo, eh, y de alguna manera podríamos revertir la tendencia al calentamiento global, ¿no? Justamente con este tipo de microdepartamentos. Y ahora veamos esto que está aquí debajo. Dice vida eficiente. Los expertos dicen que un tamaño menor puede tener beneficios psicológicos y financieros. Comienza por deshacerte del desorden y termina con facturas más bajas, menor espacio por limpiar y más tiempo al aire libre. Lo mejor de la casa del futuro podría ser su inteligencia, que ayudaría a que los electrodomésticos ahorren agua y energía. Los microespacios de vivienda funcionan mejor en ambientes urbanos por las conexiones con los servicios públicos. La eficiencia reduce los costos. Sin embargo, los diseños de casas inusuales dificultan la adquisición del terreno y de permisos. Vean ustedes, apenas en 8,9 metros cuadrados tenemos una serie de, digamos, espacios diminutos, por cierto, pero que asegurarían pues un desarrollo sostenible, ¿no? Tampoco es que vaya pues a entrar en uno de estos microdepartamentos 7 personas, ¿no? Es en realidad para personas, un número reducidísimo de personas. Y en ese sentido requiere también una planificación, ¿no? De los hijos que vas a tener, o de repente no tienes hijos, lo cual por supuesto va a permitir la sostenibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, de las migraciones por el cambio climático. El cambio climático está destruyendo el terreno fértil, entre otras cosas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Luego más abajo dice anualmente el compostaje puede desviar de los rellenos sanitarios hasta 295 kilómetros de residuos de alimentos de un hogar de EU, Estados Unidos de América. Luego, dejar un auto en casa 2 días por semana puede reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero unas 1.8 toneladas al año. Y finalmente, un hogar estadounidense podría ahorrar cada año 725 kilogramos de emisiones de CO2 si lava la ropa sucia con agua fría, ¿no? En lugar de lavar pues con lavadora, ¿no? Tal vez incluso hay secadoras y qué sé yo. Entonces vamos con la pregunta número 1. Por el contenido de la infografía, cabe inferir que la intención principal del autor es despertar conciencia sobre el consumo energético, sobre el estilo de vida, sobre la importancia de la eficiencia o sobre la responsabilidad individual en el tema del calentamiento global, del calentamiento climático, ¿no? En realidad, dentro de la óptica del autor, esto tiene que ver con una cuestión de decisión personal, ¿no? De qué estilo de vida eliges. Si tú regulas, por ejemplo, las emisiones de CO2, esa es una decisión particular. Si tú, por ejemplo, dejas tu automóvil 2 veces a la semana y no lo usas, esa es una decisión particular o personal. Entonces, él más bien se enfoca en lo siguiente: nadie te va a obligar a que tú vivas en un micro departamento, nadie te va a obligar a que no tengas hijos. Eso en realidad pasa por una decisión personal.
Y ya que se trata de una decisión personal, para el autor del texto es fundamental, ¿qué cosa? La responsabilidad individual. Luego, en la pregunta número 12 señala lo siguiente. En la infografía, la foto ayuda a significar que un hogar diminuto connota un gasto muy fuerte, un entorno feliz, un diseño lógico y un acto rebelde. Bueno, ahí yo no estoy seguro si ustedes lo han alcanzado a ver, pero me voy a permitir retrocederlo un poco, retroceder para poder ver justamente la foto. Entonces voy a subirle un poco el zoom para que ustedes vean. Bueno, y ahí tenemos a una pareja, ¿no? Con un pequeñito, y la pareja está sonriente, ¿no? Entonces, ellos están felices, ¿no? Felices de la vida ahí viviendo, pues en esa casa pequeñísima. Miren, está la cara sonriente. Bueno, y el niño ni enterado, está que le han tomado una foto. Entonces, digamos que vemos una familia feliz, ¿no? Pero no en una gran casa como otrora, sino en una casa pequeñita. ¿Eh? Entonces, ¿cuál sería la clave más idónea, ¿no? Vamos a buscarla. Entonces, en la infografía, la foto ayuda a significar que un hogar diminuto connota un gasto muy fuerte, un entorno feliz, ¿sí? Porque están a mandíbula atiente, ¿no? Están riéndose ahí, sonrisa close-up para la foto. Diseño lógico, no tiene nada de lógico eso. Un acto rebelde tampoco, ¿no? Se desprende la información que Jay Sheffer, ¿no es cierto?, respecto de lo que señala Jay Sheffer. Vamos con la A, es capaz de convertir un remolque en una casa. Me olvidé de decirles ese detalle también. Si ustedes ven la casa, en la parte inferior tiene dos ruedas, ¿no? Entonces, un remolque finalmente puede ser una casa. Yo no sé si habrán visto esas casas rodantes ustedes, ¿no? Bueno, finalmente esa casa rodante puede convertirse en una casa estacionaria, ¿no? Estática, perdón. Usa su talento para ganar mucho dinero, es muy imitado por todos sus vecinos, relieva la importancia de los jardines modelo, ¿no? Entonces ahí en realidad lo que nosotros notamos es que este espacio, esta mini casa, tiene pues unas rueditas detrás, eso quiere decir que ha sido antes un vehículo. Pues la clave correcta aquí en rigor sería la alternativa A, es capaz de convertir un remolque en una casa. Vamos ahora con la pregunta número 4. Resulta incompatible con el contenido de la infografía pretender que el consejo al pie sobre el aparcamiento, ¿no? El contenido de la infografía. El consejo al pie sobre el aparcamiento, es decir, sobre dejar tu auto 2 días, ¿no? Dice aquí, dejar tu auto en casa 2 días por semana puede reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, unas 1,8 toneladas al año, ¿no? Entonces, sobre el particular. Contaría con el beneplácito de Jay Sheffer, contribuiría con la reducción de la polución, está dirigido especialmente al ámbito rural, se complementaría bien con el compostaje, ¿no? El compostaje que implica el hecho de desviar de los rellenos sanitarios hasta 295 kilómetros de residuos de alimentos de un hogar de Estados Unidos de América. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta, no? Nos están pidiendo lo que es incompatible respecto del aparcamiento, dejar estacionado tu auto 2 días sin usarlo. Entonces, contaría con el beneficio de Schaeffer, eso es cierto. Contribuiría con la reducción de la contaminación, eso es cierto. Estaría dirigido especialmente al ámbito rural, no, porque la minicasa la puedes hacer en el espacio urbano sin ningún inconveniente. Se complementaría bien con el compostaje, eso también es cierto. Pero es una medida alterna, pues son tres, ¿no? Tres medidas. Compostaje, aparcamiento, estacionamiento del auto y finalmente lavar tu ropa con agua fría, ¿no? Y finalmente, si el estadounidense promedio gastara 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, ¿cuál sería la clave? Bien, entonces vamos con los datos. Dice aquí, si el estadounidense promedio gastara 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, ¿cuánto gasta un bangladesí? Un bangladesí, dice aquí, gasta 300 vatios de electricidad al año. ¿Cuánto gasta un estadounidense promedio? 12.000 vatios, ¿no? O sea, hay una diferencia exponencial entre 300 y 12.000. Si un estadounidense no gastara 12.000, si no gastara 6 veces más lo que gasta un bangladesí, a saber, 1.800. De igual manera, si llegas a 1.800, en comparación con los 12.000 que gasta anualmente, sería pues una diferencia apremiante. En tal sentido, si se redujera, además Estados Unidos pues un país con una población numerosa, entonces si Estados Unidos redujera por persona 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, que sería 1.800,
entonces estaría contribuyendo más bien con el cambio climático, con el control del cambio climático, porque pasaría de 12.000 a 1.800. O sea, habría una reducción realmente impactante. ¿Y la clave correcta cuál sería entonces? El impacto de la electricidad en el cambio climático sería mucho menor. Esa sería la clave correcta. ¿Sí? Bien, jóvenes cachimbos, entonces continuamos con el Passage 1. Bueno, como ustedes saben, va a haber un fragmento en inglés que va a venir con su traducción y el otro con un vocabulario. Entonces, vamos con este primero y dice lo siguiente aquí. How many different viruses are there on planet Earth? ¿Cuánto? ¿No es cierto? How en realidad tiene una serie de usos, ¿eh? Pero cuando estamos frente a esta forma, how many, está vinculado con la cantidad. ¿Cuántos? Podríamos traducir esto como cuántos. Different viruses are there on planet Earth. ¿Cuántos diferentes virus existen are there on planet Earth? En el planeta Tierra. 20 years ago, hace 20 años, Stephen Morse suggested that there were about 1 million viruses of vertebrates. Hace 20 años, Stephen Morse sugirió que existían alrededor de 1 millón de virus de vertebrados. O sea, los vertebrados están conformados por más o menos 1 millón de virus. He arrived at this calculation by assuming approximately 20 different viruses in each of the 15,000 vertebrates on the planet. Llegó a este cálculo, arribó at this calculation, a este cálculo, by assuming approximately 20 different viruses in each of the 50,000 vertebrates on the planet. Considerando, a eso se refiere aquí, llegó a este cálculo considerando aproximadamente 20 diferentes virus por cada 50.000 vertebrados del planeta. En cada uno, perdón, sí, por cada en realidad, ¿no? De los 50.000 vertebrados del planeta. The results of a new study suggest that at least los resultados de un nuevo estudio sugieren that at least 320,000 different viruses infect mammals. Que al menos, at least, esa expresión ya la hemos visto nosotros hace 2 semanas. Entonces los resultados de un nuevo estudio sugieren que al menos 320.000 diferentes virus infectan a los mamíferos. Eso es mammals, ¿sí? Mamíferos, vamos a colocarlo aquí. Bueno, ustedes van a tener en realidad la ventaja de la traducción. Entonces van a tratar de establecer una conexión, ¿no? Conceptual, semántica entre el texto en inglés y el texto en castellano. To estimate unknown viral diversity in mammals, para estimar la diversidad viral en mamíferos. Vamos a colocar aquí, este noun, ¿sí? Es desconocido. Podemos nosotros, hay una canción muy conocida de The Doors que es The Unknown Soldier. Unknown Soldier. ¿No? Es el soldado desconocido. El soldado desconocido. Entonces, para estimar esta diversidad viral desconocida en mamíferos, 1,897 samples urine, 1.897 muestras, orina, throat swab, feces, hisopos de garganta, heces, roost, urine, orina de gallinero, were collected from the Indian flying fox. Se recolectaron 1.897 muestras
del zorro volador indio. ¿Sí? Eso es flying fox, ¿no? Flying fox, zorro volador. La palabra fox es zorro, flying, volador. Que viene de to fly, que es volar. Pteropus giganteus. Analysis for viral sequences by consensus polymerase chain reaction. Y se analizaron, las secuencias virales, ¿sí? Se analizaron las secuencias virales, viral sequences by consensus polymerase chain reaction, por reacción en cadena de la polimerasa de consenso, PCR. This bat species, esta especie de murciélago, ¿sí? Estas especies de murciélago, was selected for the study, fueron seleccionados para el estudio, because it is known to harbor zoonotic pathogens such as Nipah virus. Porque se sabe que alberga patógenos zoonóticos, como el virus Nipah. PCR evaluations were designed to detect viruses from 9 viral families. Entonces, esta reacción de polimerasa en cadena, de la polimerasa, dice aquí, PCR evaluations, las evaluaciones de este PCR were designed, fueron diseñadas to detect, para detectar virus from 9 viral families, de 9 familias virales. ¿Sí? Luego tenemos aquí a total of 985 viral sequences, un total de 985 secuencias virales, from members of 7 viral families, ¿no? Un total de 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales, of 7 viral families, were obtained, fueron obtenidas, ¿no? O se obtuvieron un total de 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales. This included 11 paramyxoviruses, ¿sí? Estos incluyeron 11 paramyxovirus. ¿Qué cosa es un paramyxovirus? Bueno, aquí nos dicen que including Nipah virus, incluido el virus Nipah, and 10 new viruses, y 10 nuevos virus. 14 adenoviruses, 13 novel, 14 adenovirus, 13 de ellos son nuevos. 8 novel astroviruses, 8 astrovirus nuevos. 4 distinct coronaviruses, 4 coronavirus distintos. 3 novel polyomaviruses, 3 nuevos polimavirus. 2 bocaviruses, 2 bocavirus, and many new herpes viruses, y muchos herpes virus nuevos. Bien, esa sería entonces, esos serían los contenidos textuales. Y dicho esto, entonces vamos a desarrollar una a una las preguntas del Passage One. Entonces, en principio, vamos cerrando las ideas del texto. Existen una cantidad ingente de virus. Existe un estudio al respecto, el estudio de Stephen Morse. Señala él que existe alrededor de 1 millón de virus, ¿no es cierto?, de vertebrados. Y llegó a este cálculo considerando aproximadamente 20 virus diferentes en cada uno de los 50.000 vertebrados del planeta. Se ha hecho un estudio a gran escala y entonces el resultado de un nuevo estudio, sin embargo, ha señalado que existen más o menos 320.000 virus diferentes que infectan a mamíferos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Y luego hace un recuento de, digamos, qué es lo que se ha considerado. Se ha considerado este zorro volador
y se han encontrado a través de 1897 muestras de orina, ¿sí? De heces, etcétera, etcétera, digamos este indicador o este porcentaje. Aquí tenemos la traducción. ¿Cuántos virus diferentes hay en el planeta Tierra? Hace 20 años, dice Morse, sugirió que existían alrededor de 1 millón de virus. Y en el caso de este nuevo estudio, estos resultados sugieren que al menos son 320.000 los virus diferentes que infectan a los mamíferos. ¿Sí? Vamos ahora a ver la primera pregunta. Y entonces en la primera pregunta nos piden la intención principal del autor. The main purpose of the author is. Y a esta palabra la hemos visto, la palabra main, purpose es propósito, objetivo, del autor es. Main es principal. ¿Cuál sería la intención principal del autor? To use a kind of bat to examine some kind of viruses. ¿No? Utilizar, esa es la intención principal, utilizar, ahí que está la forma infinitiva, tenemos que entenderlo así, todo junto, to use, es sinónimo de usar, utilizar. Igual, to verify, verificar, to estimate, estimar, to investigate, investigar. Entonces, en la alternativa es to use a kind of bat to examine some kind of viruses, ¿no? Usar un tipo de murciélago, eso es bat, recuerda la película Batman, ¿no? Es murciélago. Un tipo de murciélago, eso es cane, murciélago. Y bueno, la palabra viruses es un cognado con el español, no es virus. La intención principal es usar un tipo de murciélago para examinar algún tipo de virus. Alternativa B, verificar in the amount of viruses estimated. Si, ese es el if, si the amount, la cantidad of viruses de virus estimated, estimados, is accurate. La palabra accurate la hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Es, o creo que hemos visto en accurate, ¿no? En el caso de accurate es preciso. Esa sería la intención principal. Verificar si la cantidad de virus estimados es precisa. To estimate, estimar, the amount of viruses, la cantidad de virus that exist on Earth, que existen en la Tierra. Y finalmente la alternativa de to investigate the type of viruses that bat could have. Investigar el tipo de virus que podría tener un murciélago. Ya te había explicado esta diferencia entre el could, el should, el would, ¿no? Que son modales, ¿no? Aquí es could, podría. Imaginemos que tenemos el could más el be, podría ser. Should, debería ser. Más el would, que es el potencial, ¿no? Sería. Y entonces, en el caso de la pregunta número 1, la alternativa correcta, ¿sí? Sería la alternativa C. To estimate, estimar the amount of viruses that exist of Earth. Estimar la cantidad de virus que existe en el planeta. Me había quedado en la alternativa D y aquí dice lo siguiente, ¿no? Investigar, to investigate the type of viruses, el tipo de virus, that, que, a bat could have, un murciélago podría tener, ¿no? Ese sería el orden en inglés, ¿no? En castellano es al revés, ¿no? Que podría tener un murciélago. Vamos ahora con la pregunta número 2. According to the passage, de acuerdo con el pasaje, to estimate means. Entonces, en el caso de el textito, en el textito dice lo siguiente, ¿no? To estimate unknown viral diversity in mammals. Para estimar la diversidad viral desconocida en mamíferos. Y entonces, estimate, ¿qué significa? To enumerate, enumerar, to suspect, sospechar, to think, vamos a colocarlo aquí, en la alternativa A sería enumerar, en la alternativa B sería sospechar, suspect, en la alternativa C, to think, pensar, y finalmente to calculate, calcular.
Entonces, si es to estimate, para estimar, unknown viral diversity in mammals, ¿sí? La diversidad viral desconocida en mamíferos, entonces tiene que ver con detectar un promedio, no un número de. Y en tal sentido, la clave correcta es la alternativa D. Pregunta 3. We can plausibly infer that viruses. Podemos inferir razonablemente, plausiblemente, que los virus were completely unknown. Eran completamente desconocidos until the recent investigations. Hasta las investigaciones recientes. Entonces, eran completamente desconocidos, esa palabra unknown ya la hemos visto, until, hasta, vamos a colocar aquí, hasta the recent investigations, las investigaciones recientes. Alternativa A. Vamos ahora con la pregunta la clave B. Suppose to be, supone que son 50,000 approx, according to Stephen Morse, ¿no? Se supone que son 50.000 aproximadamente, de acuerdo con la cifra que plantea Stephen Morse. Alternativa C. In each mammal discovered, en cada mamífero descubierto, around the earth, alrededor de la Tierra, are only 20, son solo 20. Y finalmente, se puede inferir que los virus can be found, pueden encontrarse in mammals, en mamíferos, in a different ratio than in bats, en una proporción diferente que en los murciélagos. Entonces la clave correcta sería la alternativa D. ¿Por qué razón? Porque se eligen los murciélagos por una razón sencilla, ¿no? Los murciélagos presentan una cantidad increíble de virus, entonces es mucho más conveniente trabajar con ellos. Vamos ahora con la pregunta número 4. Bueno, aquí en el texto nos hablan acerca del PCR, ¿no? Que es, dice acá, Polymerase Chain Reaction, ¿no? Una reacción en cadena de la polimerasa de consenso, el PCR. Entonces, se analizaron muestras virales justamente para detectar cuál es el número de virus que presentan estos zorros voladores. Y ahora nos dicen aquí, it is not compatible about the results of PCR. No es compatible o es incompatible sobre los resultados de esta prueba, PCR, that, que it has found, ha encontrado 985 viral sequences from members of 7 viral families. Ha encontrado entonces 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales. Vamos ahora con la alternativa B. Determine that there is at least 320,000 kinds of viruses on Earth. Determinó que hay al menos 320.000 tipos de virus en la Tierra. Alternativa C. It took the Indian flying fox as a reference to do the research, ¿no? Entonces aquí, it took, tomó, ¿sí? Entonces este verbo es nuevo, tomó al zorro volador de la India como una referencia para realizar la investigación. Eso es compatible. Y finalmente, almost all of the viruses obtained were already known previously, ¿no? Almost, casi, all of the viruses, casi todos los virus obtenidos, were already known previously, se conocieron previamente. Eso no es compatible. La clave correcta sería la alternativa D. Nos piden lo que es incompatible y en el texto se indica, hay una información en realidad que es fundamental, ¿no? Se indican que varios herpesvirus se encontraron de manera posterior porque eran nuevos, ¿no? O sea, no eran virus registrados. Entonces, por esa razón, la clave correcta sería la alternativa D. Casi todos los virus obtenidos fueron already conocidos previously.
sea, eran conocidos ya previamente, no. La que correcta es la D. Eso sería incompatible. Y ahora vamos con la alternativa de la pregunta 5. If the Pteropus giganteus had not harbored any zoonotic pathogen, si el Pteropus giganteus no hubiera albergado casi ningún patógeno zoonótico, then, entonces, the total amount of viruses would be considerably reduced since 20 years ago. La cantidad total de virus estaría o se reduciría considerablemente desde hace 20 años, ¿no? Alternativa B de la pregunta 5, people would be, las personas serían safe, serían salvas, sería lo literal, ¿no? Entonces podríamos decir, people would be safe, las personas estarían a salvo, because, porque, the quantity of viruses would be harmless, la cantidad de virus sería inofensiva. Esta palabra harmless ya la hemos visto la semana anterior, harmless es inofensivo. Les dije yo que recuerden esta terminación less. Luego, researchers, los investigadores, tendrían, probablemente use, ¿sí? O habrían usado, another animal, otro animal, to do their investigation. Otro animal para realizar, para hacer, su investigación. Y finalmente en la alternativa de undoubtedly, indudablemente, the calculus of Stephen Morse, el cálculo de Stephen Morse, ¿sí? Would be sería completely accurate, sería completamente exacto, ¿no? Entonces, si en realidad el Pteropus giganteus no hubiera albergado casi ningún patógeno zoonótico, la respuesta correcta sería la alternativa C. Los investigadores probablemente habrían usado otro animal para hacer su investigación. Researchers probablemente habrían usado another animal, otro animal, to do their investigation, para realizar su investigación. Bueno, y entonces esta sería la resolución del textito número 1 en inglés. Dicho esto, jóvenes cachimbos, entonces cerramos la sesión de hoy. Espero que en las semanas subsiguientes vayan por favor haciendo sus preguntas, formulando sus inquietudes. Y con ello me despido yo por esta semana. Nos vemos la semana número 4, en la cual vamos a desarrollar el tema de la coherencia y la cohesión en el marco de la comprensión lectora. Muchas gracias por la atención.